Desde practicante, ahora de vicepresidente de una de las compañías más importantes de este país, que además todos los colombianos queremos. Si una compañía de 80 años se puede transformar, yo creo que es más de mindset. Que la tecnología hoy avanza más rápido de lo que avanza nuestra capacidad de adaptación, pero que hoy la tecnología es poder potencializar lo que Alpina ha venido haciendo bien. Nos hemos sentado con compañías grandes tipo Google, AWS, SAP, ¿no? No hay transformación sin la gente correcta. Entonces hoy lo que estamos es tomando una foto para que la cámara reconozca si el producto está y si no está es el pedido automático. Yo digo, Alpina está hoy en día en más territorio que el agua potable. Nosotros abarcamos casi el 92% del territorio nacional, pero hicimos un comercial en ese momento con Google VO3 en una semana. ¿Creen que la inteligencia artificial es exclusiva para las empresas tecnológicas o pueden cambiar una compañía de alimentos con más de 80 años de historia? Quiero empezar con una pregunta para todos ustedes. ¿Creen que la inteligencia artificial es exclusiva para las empresas tecnológicas o pueden cambiar una compañía de alimentos con más de 80 años de historia? Por eso, hoy nos acompaña Nicolás Forero, vicepresidente de transformación de Alpina. Una historia poco común, pero como practicante y hoy lidera una agenda de tecnología de las empresas más importantes del país. Conversemos sobre cultura, talento, productividad, inteligencia artificial, decisiones difíciles y el verdadero significado de transformar una organización desde adentro, que es lo más difícil. Bienvenidos a Evoluciona con LinkedIn. Bueno, bienvenido Nicolás. ¿Cómo estás? Fer, muchas gracias por la invitación. Qué orgullo por estar acá hablando un poquito de lo que dijiste, cultura, talento y transformación. No, y más a una persona con tantos años de experiencia que ha pasado desde, como me estaba diciendo ahorita en la presentación, desde practicante, ahora de vicepresidente de una de las compañías más importantes de este país, que además todos los colombianos queremos y nacimos con ella. Y antes de pasar un poquito a la materia, nos gustaría conocer quién es Nicolás. Cuéntanos un poquito de ti. Nicolás, colombiano, hoy en día papá de 2 niñas, Emilia y Lucía, casado. Conocí a mi esposa en la universidad. Y pues nada, amante y como tú decías, viví con Alpina desde el inicio. Entonces desde chiquito mi producto favorito el Alpinito, el Bonjour, mi recreo. Entonces desde ahí tuve como una conexión. Y hoy Nicolás trabaja en Alpina, hace 14 años, como decías, entré como practicante y ahí pues hice una carrera por distintas áreas que seguro ahorita vamos a hablar. Imagínate que yo tengo un hijo de 4 años y medio, casi 5, y hace 2 años me regalaron un perro. Y el perro es como color como cafecito con blanco. Entonces le preguntamos a Agustín, Agustín, ¿qué nombre le ponemos Al al perro. perro? Alpín, porque se parece como el pinito. Hoy Y, que, Alpin, y hoy es Alpin. Alpín. Por ahí se lo llevaron. Se Y llama Alpin es Alpín. un producto y mira que por ahí yo creo que en alpinistas hoy en día pueden haber 3 perros que llaman Alpin, Ah, bueno, en realidad. 4 con el nuestro, Sí, ya me sí. siento Alpín. Chévere, chévere, chévere. Bueno, cuéntanos un poquito esa historia que estamos hablando un poquito detrás de cámaras, antes de entrar un poquito. Estuviste un tiempo en Alpina, saliste de Alpina, volviste a entrar. Cuéntanos esa historia, cómo es ese proceso. Yo soy graduado de La Sabana, papás lecheros. Mi papá trabajó con leche toda la vida, incluso le alcanzó a vender leche en cantina a mi abuelo a Alpina en esa época. Cuando salí de la práctica busqué Alpina como primera y única opción. Entré de practicante por el área financiera. Luego hubo una reestructuración de compañía y hubo unos temas de ajustes porque estábamos en ese momento Alpina cerrando algunos negocios, abriendo otros y ahí salgo yo de Alpina en el 2012, 2013. Me voy a trabajar en seguros, Aon, una compañía de seguros, en la parte financiera también y con la intención de volver. Digamos que desde ese día el consumo masivo a mí me encanta, me apasiona. Evidentemente Alpina, pues como te decía, como el tema lácteo y consumo y toda la vida había estado en la cabaña y era como la empresa. Entonces intenté volver y al año logré volver. Hice 13 procesos, entré por el área financiera, hice carrera en el área financiera y luego pasé al área comercial, como en el 2018, en un proyecto yo era el financiero de los comerciales. Muy importante. Fundamental. Los comerciales ahorita se pasan un poquito del tema financiero. Y conocí en la vida a un man que era comercial, que era un tipo uno de mis coaches, me pasó al área comercial y ahí llegué al área comercial. Y hace un año liderando el equipo de transformación.
sea, pasaste financiero, comercial, comercial, transformación. Correcto. Y ese gusto por la tecnología, o cómo llegaste allá? ¿Cómo llegaste a esta transformación? Yo todavía no sé, es algo que todavía es curioso. Creo que por lo más importante, creo que ha habido siempre confianza de gente que está en Alpina, que ha confiado en mí, eso es lo primero. Pero fíjate que estando en comercial, toda la vida he sido curioso por la tecnología. Digamos, soy amante de las cosas de tecnología en general. Y estando en comercial, gran parte de lo que hicimos con el equipo en ese momento fueron temas de tecnología, de transformación del modelo digital, de conectar con el tendero de una manera distinta, hacer aplicaciones, ¿no? Como que como todo el trabajo donde más puse foco en el área comercial fue en tecnología. Y hace como 3 años me sentí un poco rezagado también y decidí estudiar, hice una maestría en transformación en España y ahí como que me di cuenta que el tema como que me gusta más de lo que yo tenía como en mi radar. Y una vez hablando con mi jefe, pues estaba buscando el cargo y me dio la oportunidad. Y hace un año estoy liderando el equipo de transformación, que es tecnología, datos y procesos. Y estoy en eso hace un año, aprendiendo. Bueno, el tema de datos con el tema financiero, bueno, y comercial le pega un poquito, porque eso es todo data. Sí, finalmente todo está conectado, Todo- todo está conectado. Pero sí, cambié de área hace un año y es absolutamente diferente, digamos, en términos generales. Ha sido una experiencia chévere. Bueno, cuando estuve leyendo un poco antes de la entrevista, estaba hablando que llevas haciendo 60 procesos de temas con IA, con inteligencia artificial. Cuéntanos un poquito de esos procesos, esos proyectos que has montado. Yo creo que no, de hecho yo llego hace un año eh, y tal vez lo más interesante de haber llegado es, y te cuento el proceso porque es importante. Tecnología siempre había estado en Alpina en áreas distintas, estuvo en finanzas, estuvo en talento y luego se decide integrarlo a una nueva vicepresidencia que es la de Excelente. transformación que no existía. Y se integró con datos, tecnología y procesos. Pero cuando yo llego, digamos que lo más para mí impactante es la cantidad de cosas que Alpina ya estaba haciendo, pero que tal vez no tenían un gobierno y no estaban integradas. Esos 60 casos de uso que tú mencionas no son necesariamente los que hemos hecho en el último año, sino son los que Alpina lleva trabajando hace muchos años. Lo que estamos tratando de hacer ahorita es más orquestar, que vivan bajo el mismo ecosistema, pero esos 60 casos que ahorita seguramente hablamos de eso, son casos que la compañía venía implementando en todas las áreas. Y pues tú veías el área comercial con muchos casos de uso de inteligencia artificial, desde tomar una foto y reconocer el producto para saber si había un agotado en la tienda, desde pedidos sugeridos. Teníamos en ciberseguridad hartos procesos con inteligencia artificial para entender amenazas y todo esto. En mercadeo ya habíamos hecho campañas de inteligencia artificial, diseño de gráfico, de empaques. En logística teníamos cámaras también para mirar, digamos, como para evitar accidentes. Entonces realmente venían pasando mucho, pero estábamos utilizando tecnologías distintas, no estaba en el ecosistema de Alpina, teníamos problemas de ciberseguridad. Entonces realmente ahorita tratando y habían muchos casos que no estaban generando el valor. Entonces, distinto a haberlos implementado, lo que estamos tratando ahorita es de tener un roadmap donde la compañía realmente tenga una intención y sepamos dónde estamos poniendo las balas. Porque gran parte de lo que pasó en el pasado es que teníamos mucho, pero no estábamos mirando la foto completa. Y eso es como el proceso del último año. No, Nicolás, y le pasa mucho a las empresas. Muchos tienen temas de tecnología o de IA transversal en toda la empresa, pero no fortalecen ese equipo y potencializan lo que tienen. ¿Y eso lo decidió la Junta hace un año o eso cómo venían trabajando o cómo fue ese proceso? Porque es bien interesante analizar eso. Sí, yo creo que ha sido un proceso evolutivo normal. Alpina en su ADN, ahorita que decías en la introducción que si una compañía de 80 años se puede transformar, yo creo que es más de mindset. Si la organización la tiene, no importa el tiempo ni la edad, sino simplemente es un tema de actitud. Yo creo que Alpina lo ha tenido inherente. Lo que sí es cierto es que, pues yo creo que la tecnología hoy avanza más rápido de lo que avanza nuestra capacidad de adaptación. Y en ese momento Alpina tenía demasiadas implementaciones tecnológicas que no entendíamos si había o no valor y empieza a haber una necesidad de entender el mundo de tecnología en un negocio lácteo, que eso es distinto. Siempre Claro. había habido tecnología desde lo que para operar continuidad de negocio y mejora continua, pero tal vez empezamos a ver que tecnología era un potencial importante estratégico y nació la necesidad de, venga, veamos tecnología ya no desde la capacidad de operar, sino cómo le damos como una capa un poco estratégica al tema. Y ahí decide la Junta, en compañía, digamos, de la presidenta actual, que es Carolina Spitia,
darle relevancia al mundo de la transformación no digital, porque no la llamamos transformación digital, sino de negocio. Okay. Y ahí deciden darle, digamos, como importancia al tema de datos de tecnología que fueron parte de la junta. Pues porque antes yo, por ejemplo, en comercial lideré el tema de datos. Yo tenía el área de datos hace 5 años. Mi última conversación en el mundo era de datos. Yo hablaba de que se me estaba incendiando el país, de que tenían, ¿sabes? Como que mi problema del día a día no era gobierno de datos ni era inteligencia artificial. Hoy en día tiene parte de agenda en comité directivo, es parte de la estrategia. Entonces creo que ese es el cambio más importante y fue porque la velocidad en la que iba esto nos dimos cuenta que estaba y que habían sectores que habían avanzado mucho, ¿sabes? Como que la banca, los seguros, eso iba mucho más rápido que nosotros y ahí quisimos darle como la vuelta. Y desde hace un año se creó. Bueno, y para ti, ¿qué significa hacer esa transformación en Alpina? ¿O para ti o para la compañía? De los dos lados. Nosotros hemos dicho que, y arrancamos, es un proceso, hemos aprendido, en algún punto existió un área y se llamaba transformación digital. Entonces todo lo que hacíamos era digital y nos montamos en modas que no generaron valor, en proyectos que no generaban valor y como te decía ahorita en cosas que no estaban orquestadas. Y entonces ahí le dimos un cambio y dijimos, oiga, esto es transformaciones de negocio, porque no es necesariamente un tema de tecnología, puede ser un tema de procesos, puede ser un tema de gente, de estructura. Entonces lo que hoy vemos transformación es cómo hacemos para a través de la capacidad de entender procesos de la cadena de valor junto con tecnología o datos, potencializamos, digamos, el cambio. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es venga y entendamos desde que acopiamos la leche hasta que llega al punto de venta, dónde estamos pudiendo tener algún tipo de ineficiencias o posibles procesos para cambiar y a eso le estamos metiendo con intención, tecnología y datos para darle el potencial. Yo creo que Alpina entendió que siempre hemos hecho algunas cosas bien, otras con oportunidad, pero que hoy la tecnología es poder potencializar lo que Alpina ha venido haciendo bien. Entonces queremos es seguir teniendo el mercadeo que hemos hecho, pero tal vez potencializado y en toda la eslabón de la cadena igual. Has hablado del tema de generar valor, que creo que ese es uno de del objetivo. ¿Cómo tú sabes si está generando valor o no? Porque a veces pasa uno cree que está generando valor, pero en el fondo de pronto no, lo que estás diciendo al principio. Sí, yo creo que esa es una de las preguntas que no está resuelta, pero por lo menos la convicción alrededor de buscar valor, que para nosotros lo hemos definido, incluso desde el objetivo, ¿no? No nos transformamos por transformar, sino tenemos un para qué, y es la búsqueda de competitividad y productividad. Yo creo que esos son dos, y cualquier proyecto que hacemos, pues está enmarcado en generar eso. Entonces tenemos indicadores de crecimiento, tenemos indicadores de eficiencia de gasto, tenemos indicadores de la capacidad de gestionar recursos de una manera distinta, de ROI. Entonces yo creo que no hay una sola medida, lo que sí es importante es medir y depende de la iniciativa que tengamos, estamos tratando de medirla con la mejor, digamos, con la mejor medición que exista. Hoy en día, por ejemplo, le creemos mucho a la productividad individual, medir productividad individual es muy complejo, pero yo creo que si uno va a un viaje a Europa hoy y usa Google Maps, pues la diferencia entre usarlo y no usarlo, que parece simple, pero pues yo me acuerdo, yo todavía me acuerdo de haber llegado a una parte sin mapa y la cantidad de tiempo que uno pierde, pues lo mismo pasa ahorita. Entonces, estamos tratando de medir algunas cosas muy obvias, otras que no son tan obvias, pero que sabemos que hay valor. Dentro de la estructura de organización de Alpina, las otras vicepresidencias o te dicen necesito esta ayuda y te buscan o ustedes van directamente, ¿cómo funciona esa parte de esa integración? Yo creo que parte de todo, hay de todo. Hay cosas que yo llevo en Alpina 14 años y dentro de eso conozco algunas cosas. Entonces propongo, y eso es parte de lo que es la cultura alpina, dejar proponer. Pero hay muchas que no conozco y hay muchas que el negocio sabe que le duele y entonces proponen. Pero además estamos tratando de mirar afuera. Nos hemos sentado con compañías muy grandes y creo que hay algo que a mí en tecnología me ha abierto mucho los ojos y es que estamos mirando sectores distintos. Nos hemos sentado con compañías grandes tipo Google, AWS, SAP, ¿no? Compañías que es de otro sector absolutamente distintas, pero que tienen cosas muy similares en términos de cultura, de mindset, de querer hacer, de medir. Entonces estamos tratando de uno desde lo que uno conoce de negocio, de la persona, de lo que el mismo negocio conoce del negocio y de lo que está pasando afuera y en esa mezcla entre un consenso, digamos, que tiene un comité y tiene el formalismo necesario para decidir dónde apuntar, pues estamos tratando de tener intención en donde mayor valor generemos. En temas de transformación hay un tema difícil de pasar de la intención a la implementación real. ¿Ustedes cómo hacen eso? Porque esta parte es fundamental.
Sí, yo siento que nuevamente lo primero y como todo es, el primer paso es la actitud. O sea, yo creo que no hay transformación sin la gente correcta. Y yo creo que de ahí parte Alpina. Por eso te decía que lo más bonito de Alpina es que es una compañía como que en su ADN está el tema de querer cambiar, de creer que se puede, de encontrar que sí hay formas distintas de hacer las cosas. Entonces yo creo que lo más importante, obvio, ahorita estamos trabajando en todo el tema de encontrar la arquitectura, la tecnología, todo lo que es Sí. básico para poder hacerlo, pero le estamos apostando mucho desde la cultura. Nosotros tenemos una cosa que se llama GENA, que es el gen alpinista, lo que nos identifica, el ADN pues, del alpinista. Y dentro de esos hay unos rasgos, hay varios rasgos. Hay uno que es curiosidad y es querer aprender, ¿sabes? Y ahí entra todo el tema de transformación, es un tema de mindset. Sí puedo hacerlo distinto, no hay que tener miedo, preguntemos, indagamos qué hay afuera, qué hay adentro. Y como que con eso ve más, obviamente, el trabajo en equipo, que es otro de los rasgos del alpinista, creo que hemos logrado hacer grandes cosas, con oportunidades todas, que eso es lo más lindo. Yo creo que ahorita cuando uno ve Alpina, es una compañía muy grande, familiar, con una capacidad de generar más valor del que hoy en día genera, que eso es lo que lo tiene a uno, digamos, conectado con eso. Ahorita está hablando de la cultura, de las cosas o más difíciles, porque los fierros y la tecnología, al fin Existe. se consigue, existe, fácil, pero el cambio cultural y más empresas como de 80 años de de todas las edades, de tener personas de todas las edades. ¿Cómo hacen para implementar esa cultura? Yo los llevo haciendo así 20 años, no me venga a cambiar mi chip. ¿Cómo haces para cambiar ese gen A? Ese Sí. gen de la curiosidad del cambio. Es curioso, yo creo que cada generación trae sus retos, eh, y no voy a decir que sea fácil, pero creo que lo que Alpina ha logrado, no en los últimos años, sino en su historia, es lograr conectar la gente con el propósito. Yo siento que con Alpina hay algo, tú decías ahorita crecimos con Alpina, en Alpina la gente que trabaja en Alpina se dice alpinista y sí tiene algo en su gen de querer hacerlo distinto. Entonces yo conozco gente de 40 años que es la primera que quiere implementar la solución. Conozco gente de 40 años que no la quiere hacer y conozco el de 20 que quiere y que no. Entonces yo no creo que sea un tema de edad, es un tema más de actitud, y lo que creo es que estamos empujando mucho a que la gente entienda y vea. Y yo creo que hay una palabra que es el FOMO, eh, las ganas de estar y en algo, ¿no? Como el miedo a perderte el estar en la fiesta, le decimos nosotros. Y logramos mostrar en actividades muy básicas el valor de la tecnología y la capacidad de cambiar, no solo tecnología, sino la capacidad de hacerlo distinto. Hemos puesto, no sé, un abogado con el financiero a hacer una presentación a una junta del tema financiero, uno con ayuda de la tecnología y el otro con no, y siendo el financiero mucho más capaz, pues no llega ni a los tiempos, y el sentido común del abogado le deja hacer una presentación ni más rápida, más concreta, más profunda. Entonces, desde el ejemplo muy básico, sí hemos logrado que la gente que cree que sabe, entienda que no sabe. Y yo creo que hoy lo más relevante es que ninguno de nosotros queremos saber todo, ¿no? Sino es estar pendiente de lo que está pasando y tratar de tener una capacidad más de conectar que de saber. Creemos mucho en las habilidades blandas, creemos mucho en los espacios de comunicación, nos gusta entender qué pasa, y creo que esa capacidad en la gente alpina es la que nos permite por lo menos buscar la transformación, ¿no? En los procesos y en cosas. Qué interesante ese cambio. Ese es un tema cultural que no todas las empresas logran tener. Incluso ahorita que estamos organizando aquí el podcast y que venía por ahí, creo que de Daniela, me decía, no, yo soy alpinista. O sea, eso es un tema importante Sí, sí, sí. que yo mismo diga, yo soy alpinista. Bien, bien bonito, ¿verdad? Me alegra mucho eso. Cuéntanos, yo sé que hay muchos casos de ustedes, sé que han hecho con el tema del comercial del yogur, temas pedidos de voz. ¿Algún caso real que valga la pena mencionar de temas de inteligencia artificial o transformación? Yo creo que hay varios, o sea, y ahorita estamos hablando de inteligencia artificial, pero ahorita te cuento cómo estamos articulando temas de procesos con tecnología, que de pronto ahí también hay saltos importantes de transformación. Yo creo que en inteligencia artificial lo primero es, hemos tratado de encontrar no los que están de moda, sino los que generen valor, porque hemos entrado en casos de uso donde es chévere tenerlo, pero no vemos que se mueve la aguja. Casos concretos, nosotros hace 4 años implementamos, por ejemplo, lo que te decía ahorita en el Teatro de Alpina visita 220.000 tiendas mensuales. Wow. Un asesor comercial de Alpina hace 70 visitas al día. Y en esas 70 visitas pues va a una tienda y no sabe si el producto se le agotó o no.
Entonces hoy lo que estamos es tomando una foto para que la cámara reconozca si el producto está y si no está, hace el pedido automático. Datos reales de impacto, pues nosotros teníamos un agotado casi del 25% en el TAT, hoy es del 10%. Son 15 puntos menos, que eso en plata es mucha plata por tener producto en la tienda disponible para el consumidor. Alpina se trata de estar. Nosotros estamos en el... Yo digo, Alpina está hoy en día en más territorio que el agua potable. Nosotros abarcamos casi el 92% del territorio nacional. Llegamos a poblaciones donde no llega nada. La capacidad de estar es importante. Por eso ese caso de uso es relevante. Saber dónde no estamos y cómo hacer para pedir. Eso es un caso de uso súper, digamos, práctico de inteligencia artificial y que nos ha generado valor. En ciberseguridad hoy en día, pues tenemos miles de páginas web, miles de interacciones, miles de cuentas, miles de correos. Teníamos un departamento muy grande para hacer como el seguimiento, pero la gente duerme. Hoy en día hacemos el tracking con herramientas de inteligencia artificial 24/7 y pues recibimos una cantidad de alertas, digamos, que nos han permitido gestionar la compañía de una manera distinta. Ahí hay absolutamente valor. Hablabas del comercial. El comercial tiene de todo, ¿no? La idea es del de marketing, no es que la inteligencia artificial, pues no. Eso es un complemento del humano más la inteligencia artificial. Pero hicimos un comercial en ese momento con Google VO3 en una semana y fue una cosa impresionante, sin producción, y pues salió un buen comercial. No sé si lo viste, pero es Sí. que tiene sus cosas que hay que entender y ver eso hacia el futuro cómo va, pero son casos reales. Entonces tenemos muchos casos que han generado valor. En cada eslabón tenemos en inteligencia artificial en ruteo. Tenemos más de 300 camiones directos con el logo Alpina rodando todos los días. Tenemos más de 1000 camiones en los distribuidores y eso necesita hacerse de la mejor manera. Entonces, siempre donde hay valor, ahorita en la planta pues es materia prima leche, la nuestra. Entender a través de sensórica y de inteligencia artificial dónde pueden haber mermas de leche, pues le estamos metiendo la intención. Entonces, como te digo, es donde genera valor y ahí tenemos casos de uso prácticos que nos están dando resultado, como hay otros que no, y como hay una ruta que no tenemos. No te diría que estamos del otro lado, nada. Esto es un proceso vivo, esto es una cosa de la que aprendemos, le aprendimos mucho a la industria de gas, de gas y de petróleo, que obviamente, pues, para ellos identificar dónde hay una merma o dónde hay una fuga, pues es un proyecto completo, ¿no? Entender cómo lo hacen y qué hacen para identificar. Nosotros lo queremos hacer en el uso de energéticos, en el uso de energía, en leche, etc. Y ahí estamos tratando de entender para dónde coger. Pero es bien interesante esos casos, o sea, aumentar un 15% de inventario en las tiendas, eso es una locura realmente, gracias a la IA, ¿no? Y con simplemente una foto, mejorar todo lo que estás contando, lo del yogur. Pero hablas de algo muy importante, el tema de transformación responsable. Estabas hablando, ya iba para allá. ¿Qué significa en la práctica? Yo creo que no es desde el tema de transformación, sino es otro tema de mindset cultural y es, Alpina usualmente siempre tiene las tres dimensiones muy claras, ¿no? La dimensión social, desde que lo que hagamos tenga un impacto social responsable. La ambiental, que es otra, claramente que todo lo que hacemos tenga por lo menos una conciencia ambiental de qué es lo que hacemos y qué impacto estamos generando. Y la otra, que haya sostenibilidad de negocio. Pues que el negocio persista, sin sostenibilidad de negocio no hay nada. Entonces, para nosotros es importante en eso y creo que en transformación es lo mismo. Si vamos a implementar una tecnología, un cambio de proceso y inteligencia artificial, hay que entender políticas, hay que ver eso qué significa dentro de la ética. Eso es algo que va a estar ahorita de moda, ¿no? Que sí, que no, y a eso le queremos meter mucha intención. Entonces, hablo de transformación responsable desde eso, el impacto que estamos pudiendo generar en personas, el cómo se ve eso dentro de la sociedad y en general no lo tenemos claro, pero por lo menos ya es una conversación de lo que estamos haciendo, qué está empezando a generar y cómo hacemos para que sea de manera responsable, que es el mismo mindset con el que hacemos una planta, con el que ponemos una máquina, con el que, etcétera, etcétera. Entonces creo que el mindset es ese y sobre eso en tecnología no es distinto. El tema, estabas hablando que dentro de tu línea está el tema de datos, que yo creo que es de las cosas más difíciles de gobernar, porque pues cada área tiene sus datos, comercial tiene sus datos, el otro tiene sus datos, y también las áreas por lo general son celosas de sus datos. Sí. ¿Cómo manejas para hacer el gobierno de datos de toda la organización? O sea, esa gobernanza, ¿cómo te ha ido y qué haces para que eso se logre? Yo creo que
reconocer que la compañía lo necesita, que haya una intención desde la estrategia y que los mismos equipos, como lo que te decía ahorita, si bien tiene que haber unas directrices, ojalá no sean imposiciones. Yo creo que eso nos ha caracterizado, sino que hay que entender, las áreas deben entender por qué queremos gobernar los datos. No es por querer tener control del dato, eso no, sino es para poder tener un potencial mayor al valor que ellos están pudiendo generar. Y nosotros partimos del hecho que escribíamos ahorita que hablábamos de Alpine, pues Alpine en el área comercial estaba escrita con A mayúscula, en el de allá con A minúscula, habían 10.000. Y entonces el mismo área de operaciones, cuando quería hacer un buen pronóstico, porque ya le tocó empezar a mirar la foto más completa, pues no podía hacerlo porque no tenía la información. Entendió que debía haber un área responsable de hacer, digamos, el gobierno, de parametrizar las reglas. Y hoy en día no tenemos centralizado el gobierno, sino lo que hacemos es que tenemos centralizadas las políticas, pero el área responsable es el que se encarga de cuidar que el gobierno el dato. Entonces ellos saben qué pueden y qué no pueden hacer, pero son garantes del proceso de que Alpine esté bien escrito en el sentido, de ejemplo básico. Y eso hoy nos ha funcionado, 10.000 retos. Y creo que la compañía arrancó por donde era muy fuerte, mercado comercial, entonces hoy hay un gobierno mucho más, digo, en un nivel de madurez más amplio ahí, pero en temas de información de planta, no. Entonces lo que sí queremos es tratar de que haya un gobierno sobre toda la organización y no donde usualmente usábamos datos. Alpina era, pues, yo te digo, Alpina una publicación como cualquiera, 4 millones de registros, esa es una cosa que había que controlar. En planta hay millones de datos y estamos arrancando a hacer eso para poder aplicar inteligencia artificial, para poder hacer predicciones, etcétera. Pero estamos trabajando en gobierno, no es una tarea finalizada, pero mi respuesta es más tratar de que el área entienda el valor que genera el gobierno y no por un tema de auditoría y control. Mismo tema de IA. Todo el mundo la quiere usar, pero es importante que la gente la sepa usar, que entiendan por qué debe ser un uso responsable, por qué no puedes meter tu tarjeta de crédito y poner ChatGPT y usar la licencia sin ningún cuidado. No, úsela con el dominio de Alpina, que garantiza la seguridad y la confidencialidad, etcétera. Y no es no úsela, Alpina quiere democratizarla, pero entendamos la importancia de tener un gobierno sobre el uso de herramientas, etc. Entonces ahí creo que también estamos trabajando fuerte, gobierno de datos, gobierno de IA, gobierno de tecnologías, etc. Esa estandarización, que es de las cosas complejas, digo, que lo están logrando, y además felicitaciones, porque yo sé que eso es de lo que más sufren las organizaciones. Lo que suena medio pendejo, porque la mayúscula y la minúscula, eso hace un cambio por completo entre un gobierno de datos. Hay un tema, una línea entre innovar rápido y hacerlo con criterio. Cuéntanos cómo lo manejan ustedes. Sí, yo creo que como todo, no hay una sola respuesta. Lo que sí creo es que uno no puede innovar por innovar. O sea, el criterio siempre es relevante y no está asociado a tiempo. Sí. Hay cosas que se pueden hacer rápido, con criterio. Hay cosas que necesitan criterio, pero que se demoran. Entonces, no, yo creo que lo importante es reconocer si hay valor o no. Vuelvo a la conversación de valor. Para nosotros la pregunta clave es, ¿cuál es el valor? ¿Está conectado o no? ¿Está gobernado o no? Y tratar de saber que efectivamente, independientemente del tiempo, se haga bien. Ojalá rápido. Ese es un plus. Y el mindset tiene que ser pero pues usted mañana se levanta y corre una maratón y seguramente se lesiona. Hay que entrenar, hay que hacerlo bien. Si logra entrenar 3 meses y hacerla perfecto, si la logra en 6 también, pero cada cosa tiene que tener criterio suficiente para no lesionarse. Y creo que ahorita lo que hacemos no es un tema de expectativa de tiempo, sino expectativa de valor. Ojalá rápido, porque el mundo va muy rápido, y iterar muy rápido también. O sea, Voy a sacar ese ejemplo en mis proyectos. Lo de la maratón. Eso me gusta. Todo lo quieren a toda velocidad, pero si lo hacemos más rápido nos lesionamos. Hay que bajarle un poquito la velocidad en hay que algunos tener casos. cuidado. Hay que tener cuidado. Qué interesante eso. Bueno, salgámonos un poquito ya y vámonos al tema humano. ¿Qué te motiva más? ¿La eficiencia del negocio o el impacto en las personas? Definitivamente impacto en personas. O sea, yo creo que como empleados, como colombianos, y yo siempre pongo el mismo ejemplo desde que estoy en el área comercial, pero es increíble que uno hoy va al centro de Bogotá y si alguien te saluda tú sientes miedo. ¿Sabes? Como que es raro que alguien te salude, se perdió la capacidad de... Y siempre pongo ejemplos porque se vuelve una historia, ¿no? Yo llego a la casa y me saludaron 3 personas en el centro de Bogotá, se vuelve una historia, es raro.
cuando debería ser lo más normal. Y yo creo que despertar ese sentido de querer cambiar un negocio por un propósito que es mayor genera impacto en las personas, y esa es la razón por la que yo estoy hoy en Alpina. Porque creo que a través de Alpina uno genera un cambio en uno como persona, pero además es capaz de generar impacto en las personas, en el país, en el empleado, en sus pares, etcétera. Y creo que eso como colombianos es parte de la responsabilidad social que tenemos. Entonces me parece que claramente ver el fruto del producto en el negocio, pues tiene que existir, pero si no hay impacto en personas, pues entonces para mí dejaría de ser relevante. Mientras uno logra tener el negocio y la persona, creo que ahí es la combinación perfecta. Y eso creo que es para mí vital. Excelente. Cuéntanos un antes y un después de en tu carrera. Algo que te marcó. En mi carrera, que no lo desprendo de lo personal nunca, porque creo que el balance no es saber manejar la vida personal o lo laboral. No, creo que es la misma bola. Sí, la misma bola. Yo creo que marcó mi vida a los hijos. Eso sí, un paquete. Parece una frase de cajón, pero no. La manera de trabajar, la disciplina, los horarios, la forma de ver la vida, la responsabilidad. Tipo normalmente no muy responsable, digamos, en términos de pensar hacia el futuro, sino vivir mucho el presente. Y los hijos sí me marcó eso. Y creo que eso en lo profesional también lo trato de aplicar. Lo que hablamos ahorita de largo plazo, el juego es infinito, libro bueno. Hay que ver la compañía un poco más allá, hay que entender que esto es de una maratón, no es de ya, sino que hay que ver. Y eso en la vida, yo soy un tipo muy impaciente, muy ansioso a veces, y creo que los hijos, y lo conecto con lo profesional, me ha ayudado a entender eso, ¿no? Es un largo aliento, es una carrera larga, es un tema de paciencia, es un tema de entender cómo hacer para ser el mejor papá, cómo hacer para ser el mejor empleado, es un juego largo. Y eso creo que lo aprendí en el nacimiento. Cuando quería cambiar el primer pañal y no pude, Ahí ya empieza. ahí ya arranca. Pero aprendiste rápido, ¿no? Sí, esa misma noche, el pañal. Le A ser to- le padre tocó, no. o sea, A ser, la señora, o cambia o cambia. a ser padre todavía no. Eso es un proceso, no va a acabar. Sí, así es. Pero sí, eso sí marca la vida de uno en todo, en todo. Bueno, con ese balance que tienes, digamos, familia, trabajo, practica algún deporte, fútbol, squash, algo. Soy amante del fútbol. Mm, antes de, antes de graduarme en el colegio traté de jugar fútbol Ah, bueno. profesionalmente. Me lesioné por no entrenar y por no tener paciencia. Y hoy en día ya no juego porque vivo lesionado, pero corro. Trato de correr mi media hora, 40 minutos diarios, sí o Ah, sí. bueno. Eso es lo que hago ahorita. Juego squash también, me empezó a gustar. Eh, con miedo a las rodillas, pero pues sí, juega. Ahí vamos, esperemos que pasemos los Sí, 40 sí. tranquilos. Cuéntanos un legado que te gustaría dejar en Alpina, porque pues, seguramente las instituciones quedan, las personas se van en algún momento. Y tú mira, Trey, ¿qué legado quieres dejar en Alpina? Bueno, en Alpina, en el país, Yo creo que muy alineado. Desde lo profesional, lo que buscamos ahorita, digamos, desde el rol, es que la gente entienda que potencializar su valor a través de el trabajo colaborativo con un área que quiere ayudar, eso es algo que es difícil de hacer, es importante. Entonces poníamos el ejemplo y ya te llevo a la respuesta. Hoy en día no vamos a operar los domingos. Eso es un cambio de paradigma en Alpina grande. Pero entonces la manera de poner las tripulaciones en las plantas, tal vez la mejor manera es usando tecnología para orquestar la mejor manera de hacer. Que la gente entienda la capacidad de trabajar con otros, que yo lo entendí también en la medida que he venido. Eso es todo. Porque uno normalmente trabaja mucho desde su rol y creo que el trabajo colaborativo es importante. Entonces creo que quiero impulsar mucho eso desde lo que yo he aprendido. Tanto con aliados, yo hoy trabajo mucho con aliados de tecnología muy grandes porque ellos sí saben, nosotros no sabemos de tecnología, necesitamos ayuda. Pero dejar esa parte de trabajo en equipo, de entender que uno realmente solo no llega, sino que puede llegar más lejos, el famoso dicho ese, creo que eso es muy profundo. Yo le creo a eso, le creo al trabajo colaborativo, le creo a querer entender el otro qué hace para yo saber cómo potenciar. Y todos en las áreas tenemos eso, proyectos que con la ayuda de alguien podemos seguramente sacarlos más rápido o generar mayor valor. Entonces creo que eso. Y la otra, cuando hacíamos la estrategia de transformación, le pusimos el tema productividad que te contaba.
Alguna vez en algún foro, me puedo estar equivocando en el dato, pero decíamos, pues todo el mundo sabe lo mismo, ¿no? Invierno demográfico, se va a acabar los niños, los adultos van a vivir más tiempo, van a haber adultos. No es sostenible. Y creo que la única manera de hacer sostenible el futuro es desde que seamos más productivos los que estamos en edad de trabajar para cuidar el que no va a estar en edad de trabajar. Yo creo que la productividad es algo que no estamos tocando como colombianos, como país, y creo que es la única manera de hacer un país viable. Lo escuchaba en un foro de la Andy, o sea, desde acá a 2050, si no incrementamos la productividad casi 3 veces, no vamos a tener cómo sostener el aparato económico. Y entonces eso también hace parte de lo que quisiéramos trabajar en Alpina, productividad, pero con un propósito, ¿sabes? No, obviamente es de la sostenibilidad del negocio, pero desde también el entendimiento de que el país necesita algo, algún aporte ahí desde la ganadería, por eso nos enfocamos mucho en el ganadero productivo, estamos tratando de que eso sea un tema de cadena de valor desde la productividad pensada en ver cómo apoyamos a que un país sea sostenible en el tiempo. Trabajo en equipo y cultura. Yo desde finanzas, desde talento, desde comercial, desde lo que he sido, he trabajado y he sido un fanático de la cultura. Es raro porque yo estudié finanzas, estudié economía. La clase que más odié en la Sabana fue cultura. Yo hice doble programa con administración y cultura, no la soportaba, me parecía una clase utópica. Y hoy en día creo que el único valor de las organizaciones, o no el único, estaría mal decirlo el único, pero Sí, de lo más es muy importante importante. sí es la cultura. Esa era la otra pregunta que te quería hacer, era ¿cómo visualizas Alpina en 5 años entre formación y cultura? O sea, Si nosotros logramos mantener el mindset, que es el que te digo del cambio, el gen la curiosidad, el querer hacer las cosas, el trabajo en equipo, eso, y entendemos que el ser humano se necesita desaprender y aprender otras cosas, es decir, no vamos a reemplazar al marquetero, eso va a existir, pero el marquetero tiene que entender que se puede potencializar. Eh, y si esa persona es capaz de entender eso, manteniendo la curiosidad y el sentido de pertenencia, el propósito, vamos a crear una cosa muy loca. Porque yo sí creo que la revolución de la inteligencia artificial es absurda. O sea, yo soy un obsesionado en el día a día del uso. O sea, yo no puedo no usarla hoy. Y creo que eso me vuelve más productivo, más eficiente. Pero igual tengo un para qué. No lo hago porque sí. Lo hago para poder tener la calidad, el balance, en fin. Entonces creo que hay muchas cosas ahí ligadas, pero respuesta corta es eso. O sea, creo que si Alpina sigue manteniendo lo que es ese gen que caracteriza la cultura, el propósito de querer tener un país mejor y la combinación de un tema de tecnología y de eficiencia, vamos a lograr ser grandes cosas. Y creo que eso es lo que hay que tratar de mantener de ¿qué acá es en lo que han adelante. venido haciendo? O sea, con eso. Y ya para terminar, y esta, siempre le hago la pregunta a mis invitados, es, si te vuelves a esos 14 años, al Nicolás de hace 14 años, el joven que está, digamos, como practicante, tanto en Alpina o en cualquier multinacional, ¿qué consejo le darías a ese joven que está arrancando su proceso, su carrera? Yo creo que seguir, eso también frase de cajón, pero le creo a eso profundamente y es seguir el corazón. O sea, el tiempo es perfecto, algunos dirán el tiempo de Dios es perfecto, sí, yo creo en eso fielmente. No hay que tener afán, es una maratón. Eh, no hay que tomar decisiones y yo entiendo la necesidad, la he vivido también, ¿no? Y no con eso quiero quitarle el valor. Pero sí creo que uno tiene que tener decisiones 100% conscientes de qué es lo que quiere hacer en su vida o qué le apasiona y no equivocarse en ese camino. Porque como hablábamos ahorita, pues el trabajo es el 90% del tiempo, quiérale uno, hoy en día, eso es. Y por eso quitarlo de la parte del balance no existe, sino hay que ver es cómo hago para que lo que hago lo haga bien y me guste hacerlo. Y el éxito está en eso. El que juega fútbol y es el mejor es porque le apasiona el fútbol, no porque pues le tocó jugar fútbol, ¿no? El que le tocó no juega. Sí, que le tocó no es bueno. Y creo que en el camino profesional es lo mismo, uno tiene que hacer lo que le guste en la medida de las posibilidades, evidentemente con ese balance de necesidad. Pero yo veo a Nicolás hace 14 años y era un tipo convencido y ese es mi otro consejo, convicción absoluta por querer hacer algo. Yo quería crear país, aportarle al país. Y desde que vi en Alpina el primer día que me dejaron ayudar en un proyecto en ese momento de quesito, que era un proyecto que tuvimos, y que yo vi que me estaban preguntando por la opinión de la tapa, que si era azul o no azul. Qué chévere que el otro día esa vaina está en un éxito, en un punto de venta, en cualquier punto de venta del país. Sí, oye, aporté en esa vaina, ¿no? Eso ha podido ser naranja y no. Y creo que eso, desde lo que era para mí, el camino de tratar de hacer algo
me quedé por la capacidad de emprender dentro de la organización, porque yo quería ser emprendedor. Y admiro mucho al empresario porque es capaz de hacer eso. Generar algo, crear algo de una idea de esa persona. Y para mí eso es clave. Entonces mi consejo es ese, que encuentren lo que les gusta, que es una carrera de largo aliento, que no hay que tener afán, pero que sí hay que encontrar el propósito. Conectar lo que uno hace con lo que le gusta es absolutamente relevante en la vida. Diría eso. Cajón, pero... Cajón, pero realidad. Meterle un poquito de corazón, pasión, energía y algo importante, largo aliento, porque los jóvenes hoy en día no quieren nada de largo aliento. Sí, sí, sí. Está bien. Y el dicho del afán no queda sino el cansancio. Eso También, es ahí está la maratón. por eso las abuelas siempre tuvieron razón. La Eso abuela no, siempre tuvo razón. eso no, sin que no signifique no la constancia, el querer hacerlo rápido, todo eso no puede cambiar, pero hay que tener paciencia suficiente para saber tomar la decisión. Bueno, Nicolás, gracias por estar en el podcast. Muy enriquecedor tu conversación. Una persona que ha estado en una compañía de verdad admirada por todos los colombianos, no hay que decirlo, todo el mundo quiere, vivió y nació con Alpina desde el día uno y conocer las personas que están detrás de las compañías con ese amor y ese entusiasmo y se nota que de verdad amas tu empresa y no solo tú, sino que irradia la cultura de la empresa. Yo creo que es uno de los éxitos de Alpina en estos 80 años. Sin lugar a duda, no, a ustedes gracias por la invitación, creo que no hablamos mucho de tecnología, pero bueno, por lo menos dejar alguna reflexión y decirles que hay que sacar el país adelante. O sea, yo le creo a la compañía por eso, porque todos los días trabajamos por eso, y le creo al país, a los empresarios, le creo a la capacidad productiva, le creo al empleado y creo que tenemos un reto desde ahí y entre todos juntos estoy seguro que lo podemos hacer. Entonces, no, a ustedes gracias por la invitación y nos vemos seguramente en una próxima. Claro que sí, Nicolás, gracias. Nosotros creemos que más que la tecnología, los fierros y el tema es la gente, los que están ahí poniendo el pecho, porque el código, el hardware, el aparato, eso está, pero es mejor conocer la persona que está detrás del computador, que está detrás de las líneas de código, a conocer las líneas de código. Esa es la que es la verdadera diferencia y por eso entendemos que lo importante es la cultura, las dificultades, la estandarización de procesos. Y ahí es donde hace la diferencia empresas en la transformación, ya que tú no lo llamas transformación digital o la inteligencia artificial. Correcto. Creemos en eso. Firme. Estamos Gracias. en la misma página. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. No a ti. Esto fue Evoluciona con LinkedIn, donde entendemos que la transformación no es un discurso, es ejecución con impacto real en las personas y en los negocios. Gracias, Nicolás, por compartirnos una visión clara y responsable de lo que significa integrar tecnología, estrategia y cultura. Y gracias a ustedes por escucharnos. No olviden seguirnos y ser parte de esta comunidad que evoluciona con propósito.